Bien, Vero, muchas gracias por toda esa información. 9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Antel anunció que volvió a crecer en telefonía móvil y llegó al 49,3% de la participación del mercado. Para ampliar y conocer más sobre este último balance es que recibimos al presidente de Antel, a Gabriel Gurméndez. Bienvenido, Gurméndez, ¿cómo anda? Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿quedó contento con este balance? Sí, es el resultado del esfuerzo de un año, el año pasado, que fue un año bien movidito en términos de lo que es telecomunicaciones, un año desafiante porque se introducía la portabilidad numérica. Fue un año de mucho trabajo y el resultado, cuando se cierran los balances, que coincidió que publicamos los balances y la URSSEC publicó este informe, son muy buenas noticias. Por un lado, el crecimiento de los servicios móviles de Antel, es decir, que tenemos más servicios móviles, más clientes, que llegamos a ese 49,3% del mercado. Y por otro lado, la publicación de los estados financieros auditados de Antel, que demostraron que los resultados económicos de la gestión de ese año fue de 246 millones de dólares, que junto con el resultado que habíamos tenido el año pasado, entre los dos son los resultados históricos más altos que Antel tuvo en términos económicos en su historia. ¿Y a qué se debe esa ganancia, Gurméndez? Bueno, es interesante la pregunta porque hay algo... Digo, pues siempre hablamos de, sí, ¿no? de las ganancias de las empresas, pero no nos referimos al por qué o a qué concretamente. Bien, yo creo que varias cosas, pero una reflexión muy importante. Este resultado del año 2022 se logró con un Antel que el año pasado no subió sus tarifas. Ustedes se acuerdan que en el año 2022 Antel decidió no hacer ajuste de tarifas, se venía toda esta mayor competencia de la portabilidad. Nosotros dijimos, no, lo que hay que hacer aquí realmente es competir también por precio. Y no solamente se congelaron las tarifas, sino que salimos con una oferta muy fuerte de promociones, de recargas, de ofertas de celulares también, que hizo que los precios de Antel bajaran. Es decir, estos resultados se logran a pesar de que el nivel tarifario bajó. Y de hecho los ingresos de Antel subieron, pero no subieron tanto como la inflación, porque nosotros bajamos. Entonces, ¿por dónde viene la explicación del resultado? Viene por el crecimiento del número de clientes y por el aumento del tráfico en un momento en que además los precios se ajustan. O sea, más clientes, más consumo y baja de precios. O sea, creo que una buena noticia para los consumidores, que es hacia donde las empresas de servicios y las empresas públicas tienen que mirar, y al mismo tiempo con una situación de Antel que sale fortalecida. Y creo que también porque nuestros planes fueron buenos, nuestra estrategia comercial fue buena, y la administración de los recursos creo que fue profesional, que fue austera, que se manejaron los dineros públicos con criterio. Y señalo, creo, lo que está fuera del balance. El balance refleja los números, están auditados, pero creo que lo que le importa al que nos está escuchando es un poco esto. Y creo que ya lo sabe. El consumo promedio de datos en los celulares para los clientes de Antel, desde el año 2019 hasta el año 22, se multiplicó por 3. Es decir, todos nosotros estamos usando 3 veces más los datos en nuestros... Los usamos para todo el celular. Sí. Digo, de hecho, la tendencia... La tendencia es a crecer. Y la tendencia entre los estudiantes. ¿Se acuerdan que el análisis era si brindar computadoras o celulares o tablet? Ya iba más por el lado que es más práctico para todos. Y hasta los propios adultos mayores, cuando los compulsó el BPS, prefirieron a las tablets el teléfono, el terminal inteligente. Y eso también explica nuestro crecimiento. ¿Qué incidencia ha tenido Antel? Porque de alguna manera es una tendencia de consumo más allá de una práctica comercial de Antel para estimular ese uso de datos. Yo creo que la tendencia es histórica, en el sentido que en la medida en que cada vez usamos más datos. Internet para diferentes cosas. Y también la competencia mayor, los precios caen. Lo que ocurrió en los últimos 3 años, durante nuestra gestión, fue una aceleración. Porque sí, las tarifas bajaron mucho más rápidamente en este nuevo contexto de competencia del año pasado, y el tráfico de datos se multiplicó
muchísimo más que lo que venía ocurriendo hace un tiempo. Fíjate que en el año 2016 creo que se consumía un gigabyte por mes de la gente. Y hoy estamos consumiendo 3, es decir, hubo una aceleración muy fuerte de la pendiente. Y quiero señalar algo que me parece que es muy importante para la gente. Y creo que es un orgullo para el Uruguay. Y para el Uruguay todo, ¿no? Esas cosas que son nacionales, que no nos debieran dividir, que es algo que constató el año pasado, este año, digo, hace pocas semanas que se publicó, una encuesta que se realiza que mide el perfil del internauta, es decir, cómo navegamos los uruguayos y cómo usamos las telecomunicaciones. Y llegó a la constatación muy importante de que el año pasado en el Uruguay se superó la grieta digital. La grieta digital. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, los segmentos económicos, socioeconómicos altos, medios y bajos accedían a Internet con distintas dificultades. Es decir, el nivel socioeconómico alto siempre mantuvo un acceso a Internet muy sencillo, muy fácil, muy alto. Los segmentos medios accedían con más dificultad y los segmentos bajos más lejos. A lo largo del tiempo, y digo a lo largo del tiempo de sucesivas administraciones de Antel, de distintos signos, esta brecha se fue cerrando, es decir, fuimos accediendo los uruguayos cada vez más a la Internet. Ahora, en los últimos 2 años, a partir de que Antel hizo un esfuerzo muy grande con llegar con fibra óptica a aquellos sectores de la población de nivel socioeconómico más bajo que todavía no lo tenían, cuando llegamos con la celular a pueblos y muy alejados del interior que no tenían el Internet y la cobertura celular, pero además con el acceso que permitió económicamente gastar más, hubo un aumento muy importante del acceso a Internet de los niveles socioeconómicos más bajos y este año pasado se hizo el clic. En el Uruguay, los distintos segmentos socioeconómicos acceden y consumen Internet y navegan y usan sus celulares todos por igual. Es decir, se logró algo, creo que muy relevante en este país que nos divide en tantas cosas. La pandemia quizá dio un impulso ahí, ¿no? La pandemia hizo una aceleración en el año 2020, pero el año 2021 y 2022 se logró esto. Y creo que, francamente, son esas cosas que como país nos debiera dejar contentos y satisfechos de que hemos vencido por lo menos una de esas grietas, y en este caso la de la equidad, la de acceder con igualdad todos. Gurméndez, en cuanto a telefonía móvil, en el balance de la URSEC se me señala que Antel es el que más clientes ganó, pero también el que más clientes perdió. Está casi empatado, ¿no? Porque la portabilidad numérica. La portabilidad numérica, exactamente, en telefonía móvil. ¿Cómo se lee eso? Hay una diferencia negativa, digamos. Se fueron un poquito más de los que llegaron, aunque es... ¿Cuántos? 174. Bien. O sea, sí, en 33. Usted está hablando de un... Hay que agarrar con microscopio. No, ¿cómo se lee que aumentó los clientes? La lectura más importante de esto, la primera reflexión, es una que comentamos hace un rato. La portabilidad, al final del día, a los consumidores y a los clientes les ha servido porque han tenido mejores precios y han tenido mejores accesos. En lo que refiere a Antel, esta dinamización, este mercado de competencia, le llevó a una estrategia de ofrecer mejores planes, mejores recargas, mejores ofertas para comprar terminales celulares, y determinó que crecimos casi en 100.000 clientes. O sea, durante el año 2022 hubo un crecimiento muy importante, movido por muchos factores: el crecimiento de la economía, algunos planes que hicimos con el BPS, las ofertas comerciales. O sea, a nosotros lo que nos importa son los números grandes de Antel. Nuestra mirada como empresa es esto: Antel no es que le haya hecho perder 174 clientes, que es una mirada que yo creo que la mirada es la mirada con la que debemos mirar los uruguayos como dueños de Antel y los uruguayos como consumidores. Antel creció, Antel le ofreció a sus clientes mejores cosas. De hecho, el año pasado fue el año que se vendieron más aparatos terminales celulares de los últimos 7 años. Vendimos 377.000 aparatos celulares el año pasado. Fue la cifra más importante de los últimos 7 años. Por supuesto, confluyeron muchos factores: la economía, la oferta, aparecieron nuevos terminales. Alguna gente había postergado la decisión de cambiar de terminal
durante la pandemia y en el año 2021 empezaron a renovar, en el año 2022 también. Pero fue una cifra récord de los últimos 7 años. Ahora, Gurméndez, ¿se puede decir entonces que la portabilidad numérica no favoreció a Antel? Favoreció fuertemente. O sea, el crecimiento tan importante que Antel tuvo en el año 2022 es precisamente... ¿Se debe a la portabilidad? ¿Llegaron desde supuesto. otras empresas o eran nuevos clientes que accedían por primera vez tal vez a no. líneas de celulares? Creció el mercado. Accedió una cantidad de gente a celular. Una cantidad de gente además portó dejando su número y se vino. Y a ver, el crecimiento de la base de clientes obedece a muchas cosas, pero la mirada es esa. O sea, estamos viendo un Antel que creció en participación de mercado y creció en cantidad de clientes. Esa es la lectura relevante. Y hay alguien que dice que Antel fue la que perdió más clientes, pero no dice que es la que ganó más clientes también, porque somos los más grandes. Igual son como, para entender, capaz que la gente está un poco entreverada. No. La portabilidad numérica, yo tengo mi número de teléfono, cambio el 09 y me puedo ir a otra empresa. ¿No? Si hoy estoy en Antel, me puedo ir a alguna de la competencia o a la inversa. Allí, en ese aspecto en particular, Antel tiene un saldo mínimo, pero negativo. Prácticamente empata entre los que se van y los que vienen. Pero eso no es lo importante, Maggie. Los que llegan nuevos es gente que tiene un número de teléfono nuevo. También, Antel, o un servicio de internet nuevo. Un servicio de internet nuevo, un servicio de celular nuevo, un prepago o un contractual nuevo, que puede venir, puede ser desde un venezolano que llegó al Uruguay, o un cliente de la competencia que igual no le importaba el número y se vino, o una empresa que decidió venirse, o la economía que crece. Está bueno marcar la diferencia de lo que era la portabilidad de los nuevos clientes. Es que el concepto de portabilidad, lo relevante es, al poner un escenario con reglas de juego, en la que los clientes adquieren más poder, los consumidores adquieren más poder, tienen una libertad y un derecho, los que estamos operando en competencia debemos siempre hacer el esfuerzo por ofrecerles algo mejor, seducirlos, atraerlos y fidelizarlos. Y en eso el cliente se benefició y Antel salió fortalecida. Y lo más importante, Maggie, creo que es, cuando uno tiene un derecho y una libertad, no es tanto que la use, sino el que se sepa que la puede usar, ¿verdad? Potencialmente, eso es lo que creo que movilizó esto. Y bueno, creo que está bueno, ¿no? Es decir, es lo que siempre dijimos, la competencia es buena para la gente y obliga a los operadores en este mercado y en cualquier otro. Ustedes acuérdense, el mercado de seguros, por ejemplo. Cuando había un monopolio de los seguros, solamente se podía ir al banco de seguros para ciertos seguros. El día que eso se abrió a la competencia, como en el mercado automotor, por ejemplo, que la gente pudo decir, bueno, voy a elegir mucho más gente se aseguró, los precios de los seguros bajaron y el banco de seguros tuvo que mejorarse, creció y hoy está más fuerte. Acá pasó un poco lo mismo. ¿Cómo evolucionó el tema del Internet en hogares? Muy bien. El Internet en hogares es precisamente esto que mirábamos. De la brecha digital. Se cerró, digamos. Y que otro indicador de esa misma encuesta, de ese mismo estudio, demuestra que el uso de Wi-Fi en los hogares en el Uruguay el año pasado también pegó un salto de más del 10%. Y ahí creo que también Antel tiene mucho que ver, y la decisión que tomamos hace un par de años de promover muy fuertemente la modernización de los aparatos que están instalados en las casas de nuestros clientes, los famosos routers, que yo siempre digo, cuando se hizo la fibra óptica en el Uruguay, que fue un proyecto muy grande de inversión, se pusieron estos equipos en las casas de los clientes, pero eso había sido hace 7 años. 7 años estos aparatos quedaron viejitos, no eran adecuados para la vida de las personas y las necesidades nuevas, que tenemos que mirar las series y tenemos que usar varias terminales funcionando al mismo tiempo. Entonces nosotros vimos eso, vimos que había casi 500.000 de routers en las casas de los clientes de Antel que tenían casi 6 años, que estaban viejos. Hicimos un esfuerzo formidable para cambiarlos. Y del hecho, el año pasado cambiamos más de 350.000 o aproximadamente 350.000 de estos aparatos. O sea, la prestación para el hogar mejoró mucho y eso también se constató en una medida internacional. Ustedes saben que hay algunas entidades
que miden la calidad del servicio, especialmente la velocidad de datos de los distintos países y los comparan. ¿Y Uruguay en qué puesto? Y Uruguay en los últimos 2 años y medio saltó casi 50 lugares en el ranking. De hecho, hace pocas semanas nosotros estábamos celebrando que este indicador en febrero había pegado un salto de casi 19 lugares. Y eso se debió al tema de fibra óptica, a la caída de los precios y además a la inversión que hicimos en los routers. Y Antel, si ustedes recuerdan, tomó una decisión comercial de que a todos sus clientes le aumentó la velocidad por el mismo precio que tenían. Es decir, los planes de Antel pasaron a tener más velocidad. Y eso fue observado por estas entidades que miden la velocidad de Internet. Gurméndez, entonces la estructura del negocio no está en caída, Antel, como señaló el director del Frente Amplio, Daniel La Rosa. Usted, no sé, juzgará una empresa que está creciendo en clientes, que está creciendo en tráfico, que está ajustando sus precios y que muestra los resultados históricos más importantes desde que existe, no sé de qué manera alguien puede interpretar de que eso está en caída. ¿Y por qué cree que viene esa crítica entonces? ¿Qué se dialoga allí en la interna del directorio? Yo creo que esa pregunta mejor hágasela a él. No, bueno, pero tal vez se plantea algo dentro del directorio donde se señala el porqué. Yo a veces no entiendo porque creo que todos apostábamos a que le fuera bien a Antel, ¿verdad? Y cuando a Antel le va bien, se le hace decir a los números que a Antel no le va bien, pero bueno, la libertad es libre, sí, desde ¿no? la oposición se ha señalado que hay como un objetivo cortoplacista de mostrar resultados, sino una estrategia más a largo plazo. En ese sentido le pregunto, ¿cuáles son las líneas de acción para el futuro? Mire, yo le digo una cosa. Desde la oposición lo que se decía es que Antel se iba a desmantelar, que Antel se iba a fundir, que poco menos que se la iban a llevar no sé quién. Los hechos cortoplacistas es que vamos exactamente en un rumbo distinto. Vamos exactamente en un rumbo distinto. Y estamos invirtiendo en la gente, estamos enfocando nuestra gestión en los clientes, que creo que es lo más importante que una empresa de servicios del Estado tiene que hacer. ¿Qué pasa con el 5G? Aprovechando de hablar de estructura de negocio, algo que viene atrasado, ¿no? Ya desde antes de la pandemia, correcto. que se hablaba del gobierno anterior, la gestión anterior de Antel. Correcto. ¿Qué está pasando? Y además búsqueda señala un hecho en particular donde el gobierno había acordado con la empresa dedicado para la licitación, hubo reuniones, una decena de reuniones y finalmente cambió el rumbo. ¿Qué pasa con ese aspecto? Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos, creo que por donde va la pregunta suya. Primero hago una aclaración preliminar. Antel hoy es un operador en el mercado de telecomunicaciones en competencia. Antiguamente Antel era el que establecía casi que las políticas de comunicación, las regulaciones y además era el monopolio en la operación. Desde el año 2002, cuando se establece la URSEC y se cambió la institucionalidad del mercado de telecomunicaciones porque se introduce la competencia, el rol de Antel es distinto. Las reglas de juego y la política las pone el Poder Ejecutivo y la URSEC, y Antel juega de acuerdo a las reglas que ellos pongan, ¿verdad? Es decir, para hablar en términos muy uruguayos o futbolísticos, el Poder Ejecutivo pone la cancha, la URSEC es el referee, el árbitro, y nosotros somos los jugadores y tratamos de meter los goles, ¿no? Que compiten con el resto y de las competimos con los demás. Entonces, muchas de las preguntas que me hace Maggie tienen que ver sobre cómo el Poder Ejecutivo regula la subasta de 5G de la URSEC. No me corresponde a mí contestarlas. Yo contesto desde el lado de Antel. Desde el lado de Antel estamos, de alguna manera, ávidos porque esto ocurra, tener en esta subasta la porción del espectro que está reservada para Antel. El gobierno reservó ya una porción de espectro para Antel. Cuando se haga la subasta, que se anunció ayer que va a ser el 9 de mayo, se sabrá quiénes adquieren las bandas que están en puja, que se ofrecen por parte del gobierno. El gobierno está ofreciendo estas bandas. Nosotros tendremos la nuestra y ahí vamos a hacer el lanzamiento de nuestra oferta comercial. Este año entonces podría quedar efectivo el 5G ya funcionando, que mejoraría aún más el servicio, sobre todo Internet. Es como una ventana al futuro. Claro. Y Antel ya tiene la tecnología para Antel tiene la tecnología, eso. Antel se viene preparando de hace tiempo.
tenemos nuestra estrategia, precisamente por eso, de alguna manera, la ansiedad por poder... ¿Y qué porción del espectro le toca a Antel? ¿Ya Sí, se sabe? No sé. las porciones de espectro disponibles se miden en bandas de 100 megahercios. Hay 3 porciones, una ya la tiene Antel reservada, la vamos a pagar al precio que surja de la subasta, y quedan ahí 2 que hay que ver cómo se la disputan los operadores que están ya en el mercado o eventualmente el que pueda venir. Eso yo no. Brevemente no usted sé. decía, es una ventana al futuro. ¿Qué Sí. significa tener 5G? ¿En qué beneficia al cliente? Digo, para no quedarnos solo con la idea Es una del tecnología 5G. de muy alta velocidad y de mucha capacidad de conexión de millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. En el mundo se está aplicando para cosas que realmente van a cambiar la vida de las personas y aplicaciones que van a hacer que hagamos todas las cosas que hacemos de manera distinta. Por ejemplo, la conducción de vehículos autónomos. Yo ya he probado autos que se conducen solos, por ejemplo, en Corea. ¿Sí? Una experiencia que tuve personal. En materia del trabajo técnico, por ejemplo, con la realidad virtual o con la realidad aumentada, usted, por ejemplo, si es un trabajador eléctrico, si alguien está trabajando, por ejemplo, con una estación de transformación o un trabajo delicado que hasta de riesgo laboral, va a poder estar operando quizá con un elemento, un lente especial, donde está viendo la realidad y le están transmitiendo una realidad aumentada, indicándole paso por paso qué es lo que tiene que hacer para realizar esa operación de una manera eficiente, segura, con información. En materia de educación puede tener un impacto absolutamente fantástico. Imagínese un estudiante de una localidad rural del interior profundo que ahora tiene internet, acceder a eventualmente... Por supuesto que eso va a tardar, pero meterse en una realidad inmersiva, ¿sí? En una especie de realidad virtual donde pueda, si le están enseñando geografía, poder estar caminando por una calle de Londres o de Buenos Aires. Una maravilla. O sea, cosas, bueno, para la salud, en materia de salud, dispositivos que puedan estar monitoreando nuestra salud en forma permanente o actuando sobre nuestra salud, operaciones remotas con robots que se puedan hacer remotas, digo que Dios no quiera, que nos tengan que operar a nosotros desde el Japón con el mejor robot quirúrgico. O sea, estaremos atentos a todo lo que pueda sí, ocurrir. Usted sabe que la tecnología cuando se abre, imaginamos una cantidad de cosas, pero hay una cantidad de cosas que nosotros después no imaginamos que ocurran. Claro. Les digo otra que viví en Corea, capaz que no les gusta. Para cerrar, ¿cuál? Con inteligencia artificial me hicieron una prueba y me dijeron, ¿usted está viendo esta locutora de televisión que daba noticias de televisión? Y digo, sí, una coreana que daba noticias de televisión. No, resulta que era un robot que con inteligencia artificial hacía el trabajo que hacen ustedes, pero con tecnología. Sí. Que no quiere decir que se capaz que pierda. nos dedicamos a otra cosa. No, pero ¿sabe qué? Esas cosas al final hacen que se hagan las cosas de manera distinta, pero genera además mucho más trabajo, porque detrás de eso hay una cantidad de oportunidades para hacer... Hay mucho para pensar en el mercado laboral con el ingreso de la tecnología. El mercado laboral cambia. El mercado laboral va a cambiar. Hay que estar siempre atentos a esas realidades cambiantes que la tecnología trae. Ninguno de nosotros hacemos las cosas de la manera que las hacíamos hace 5 o 10 años. Y es fuente seguramente de muchas oportunidades para crecer, y especialmente para la gente joven. Gracias, Gurméndez. Gurméndez, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Ya son las 9 de la mañana, 42 minutos, y actualizamos la información.